Pero muy bien. Bueno, de la clase de hoy vamos a continuar con máquinas de estado, que es el tema que habíamos comenzado ya hace algunas clases, y habíamos comenzado la clase pasada a desarrollar un controlador para semáforos. Bien, habíamos quedado en esta diapositiva de aquí y lo único que nos faltó mencionar del problema del diseño del controlador de semáforo es, si recuerdan, nosotros habíamos codificado los estados correspondientes a esa máquina utilizando binario natural. Recuerden que teníamos los estados S0, S1, S2 y S3 y habíamos utilizado esta codificación de acá para cada uno de estos estados. No es necesario, o mejor dicho, no necesariamente uno tiene que utilizar binario natural para codificar los estados de la máquina, ¿está bien? Uno podría utilizar otro tipo de codificación distinta del binario natural. Y una muy popular es la que tenemos aquí, que se conoce como one-hot encoding. En este tipo de codificación, el ancho del código de cada palabra que utilizamos para codificar a los estados va a tener tantos bits como estados tenga la máquina. Si recuerdan, nuestra máquina de estados para el controlador de semáforo tenía 4 estados: S0, S1, S2 y S3. Esto quiere decir que si uno utiliza el tipo de codificación one-hot, uno va a necesitar palabras de 4 bits para codificar los estados de esta máquina. ¿Y cuál es la particularidad de este tipo de codificación? Bueno, es que en la palabra de 4 bits vamos a tener en todo momento solo un bit en 1. ¿Está bien? Y ese bit en 1 se va a corresponder con el estado actual de la máquina. Por ejemplo, podemos utilizar este código para codificar el estado S0, este para el S1, para el S2 y para el S3. Bueno, por supuesto, como ahora tenemos, fíjense, si comparamos binario natural, que es lo que nosotros usamos para el controlador del semáforo, acá tenemos 2 bits utilizando binario natural. Sin embargo, cuando uno utiliza codificaciones diferentes a binario natural, por ejemplo esta, one-hot, acá tenemos palabras de 4 bits. Esto quiere decir que si codificamos los estados de la máquina utilizando otro tipo de codificación distinta a la binaria natural, cuyas palabras o cuyo ancho de palabra ahora es mayor, vamos a necesitar mayor cantidad de flip-flops. ¿Está bien? En este caso vamos a necesitar, recuerden que en el ejemplo que desarrollamos la clase pasada, nosotros necesitamos únicamente 2 flip-flops. En cambio, si nosotros utilizamos esta codificación, vamos a necesitar 4 flip-flops. Si bien la cantidad de flip-flops va a aumentar, no es regla general, pero normalmente cuando uno utiliza este tipo de codificación, la lógica correspondiente para el circuito combinacional de la salida y para el circuito combinacional del estado siguiente suele ser más sencilla. Es decir, que podemos diseñar esta lógica utilizando menor cantidad de componentes. Esto se debe a que la codificación no sé si es más directa, si es directa sería la palabra, pero tenemos un solo código, o mejor dicho, tenemos un solo bit activo para cada estado, ¿está bien? Y los restantes son ceros. Entonces esto se termina traduciendo normalmente, no siempre, pero muchas veces en circuitería combinacional más simple para los circuitos de salida y para los circuitos del estado siguiente. Similarmente a esta codificación one-hot, que quiere decir como uno encendido, solo uno encendido al mismo tiempo, hay otro tipo de codificación que se conoce como one-cold. ¿Está bien? Que, como se imaginarán, la diferencia, la diferencia, bien digo, es que en lugar de tener como en one-hot solo un bit en 1, en one-cold vamos a tener solo un bit en 0. Vendría a ser como el complemento a 1 de one-hot. One-cold, el complemento a 1 de one-hot. Lo que me interesa que quede claro acá es que, más allá de las codificaciones one-hot o one-cold, uno también podría utilizar código Gray o digamos cualquier otro tipo de codificación distinta al binario natural.
Lo que me interesa que quede claro en este momento es que no necesariamente uno tiene que utilizar binario natural. Uno puede utilizar otra codificación, ¿está bien?, para diseñar una máquina de estados. El procedimiento de diseño es exactamente el mismo, lo único que cambia es la codificación o sí, bien digo, la codificación de cada uno de los estados. Nosotros recuerden que en la máquina teníamos S0, S1, S2 y S3 y después de alguna manera nosotros tuvimos que convertir esos nombres que pueden ser, qué sé yo, mucho más representativos del proceso sí, del proceso que se corresponde con cada estado. Imagínense en una aplicación industrial donde un estado corresponde, por ejemplo, a un estado de una cinta transportadora. Entonces este estado podría llamarse cinta en marcha, este otro, qué sé yo, cinta en reversa, cinta detenida y así, ¿está bien? Es decir, le podemos poner nombres mucho más representativos a los estados, pero después, por supuesto, eso lo tenemos que codificar utilizando bits. Y la codificación no necesariamente tiene que ser binario natural, puede ser otra. One hot, one cold, gray o la que ustedes, la codificación que mejor se adecue a su aplicación, con la que estén más cómodos de trabajar. Eso es lo importante de esta diapositiva. Digamos, que no necesariamente uno tiene que utilizar código binario natural para codificar sus estados. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Digamos, finalizamos con el diseño de la máquina de estados para controlar un semáforo en una esquina en la intersección entre dos avenidas, entre dos bulevares. Y bueno, y esa máquina de estados la habíamos diseñado elegimos diseñarla como una máquina de Moore, ¿está bien? Pero habíamos visto que nosotros, o mejor dicho, que las máquinas de estados se clasifican en dos clases o tipos generales, que son las máquinas de Moore y las máquinas de Mealy. Recuerden que en las máquinas de Moore la salida depende pura y exclusivamente del estado actual, y en las máquinas de Mealy la salida depende no solo del estado actual, sino también del valor de las entradas. Ahora vamos a ver un diseño, vamos a ver otro ejemplo donde vamos a encarar el diseño mediante máquinas de Moore y máquinas de Mealy, como para que la comparación y las diferencias y similitudes entre cada una quede más clara. Este ejemplo consiste básicamente, imagínense que uno tiene un robot, ¿está bien?, que avanza sobre el piso, y sobre el piso tenemos, imagínense, secuencias de ceros y unos, como se ve acá en el esquema. Esto en realidad no es que uno tiene secuencias de ceros y unos, pero imagínense un robot que tiene un sensor que detecta, que emite, con un LED emite luz sobre el piso, ¿está bien? Cuando el piso es de color negro, no refleja luz de vuelta hacia el sensor, entonces el sensor no detecta nada. Entonces eso lo podemos interpretar como un 0. En cambio, si el piso es de color claro, supongamos blanco, la luz que emite el LED se refleja sobre el suelo blanco, ¿está bien? Y eso hace que el sensor detecte esta reflexión, y eso lo podemos interpretar como un 1 lógico. Básicamente, imagínense que sobre el piso tenemos una tira de este tipo y que esa tira está dividida así en rectangulitos o cuadrados, donde cada cuadrado puede tomar el color, supongamos negro, haciendo que no se refleje luz alguna. Eso hace que el sensor interprete la lectura como un 0. Y otros cuadraditos son blancos, haciendo que la luz se refleje sobre el piso, ese segmento de piso que está blanco, haciendo que el sensor interprete esa lectura como un 1. Imagínense que tenemos un patrón de este tipo, algo así, y que el robot
avanza en línea recta y apuntando hacia abajo, es decir, hacia el piso, tiene el sensor que lo que hace es emite, digamos, tiene un LED, perdón, que está continuamente encendido, y cuando el piso es blanco, la reflexión sobre el piso hace que el sensor detecte esa reflexión y entrega su salida a un 1. En cambio, cuando el piso es negro, no se refleja esta luz, o mejor dicho, la reflexión es tan débil que el sensor, digamos, no alcanza a detectar eso y a su salida emite un 0. Es decir, que si el robot viene navegando, viene moviéndose en esta dirección, lo que va a detectar acá es 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Bien? Bueno, este ejemplo consiste en diseñar una máquina de estados que nos permita detectar la secuencia 0,1 a medida que el robot se va moviendo. Es decir, que a nosotros nos interesaría, por ejemplo, detectar esta secuencia acá 0,1, esta otra de acá y esta otra de acá. Es decir, cada vez que detectemos ese patrón, es decir, primero un 0 y seguidamente un 1, la máquina de estados tiene que poner su salida en 1, es decir, avisando que encontramos el patrón que estamos buscando. En cualquier otro caso, la máquina de estados tiene que poner su salida en 0. Eso quiere decir que, por ejemplo, acá, que detectó 1, 0, la salida de esa máquina de estado tiene que estar 0. Lo mismo acá, 0, 0. Lo mismo acá, 1, 1. También cada vez que la secuencia o patrón que detecte sea distinta de 0, 1, la máquina de estados tiene que poner su salida en 0. Este ejemplo es bien sencillo y fíjense que el patrón o la secuencia que queremos detectar también es bien sencilla, bien corta, simplemente 0, 1, pero por supuesto que uno puede diseñar máquinas de estados un poco más complejas para detectar patrones, por ejemplo, mucho más complejos o mucho más largos. Incluso uno podría diseñar una máquina de estados, por ejemplo, para detectar patrones en la, por ejemplo, secuenciación de cadenas de ADN o ARN. O, digamos, uno podría implementar máquinas de este tipo para detectar patrones mucho más largos y complejos, sin ningún problema. Por supuesto que la máquina va a escalar en complejidad, pero uno lo puede hacer. De hecho, en muchas aplicaciones biológicas donde uno intenta detectar ciertas secuencias, yo no estoy muy familiarizado con el tema de la biología o las cadenas de ADN, pero sí se usan máquinas de estado para detectar ciertos tipos de secuencias o ciertos patrones. Por supuesto, las máquinas de estados empleadas en ese caso se implementan no con compuertas lógicas, sino que se implementan directamente en software, y lo que hacen estas máquinas es buscar cierto patrón que al biólogo o al investigador le interese. Acá vamos a hacer lo mismo, pero el ejemplo es mucho más sencillo. Simplemente el patrón que nosotros queremos detectar es el 0,1. Y vamos a implementar esta máquina mediante una máquina de estados de Moore y una máquina de estados de Mealy, para que las diferencias queden bien claras. Acá tenemos la máquina de estados. Fíjense que es el mismo diagrama que tenemos acá a la izquierda, que yo lo puse ahí para tener siempre presente, digamos, los diagramas de la máquina de estado correspondiente a Moore y a Mealy. A medida que vaya avanzando en las diapositivas, me parece que va a resultar bastante útil tener presente estos esquemas de acá. Analicemos primero la máquina de Moore. ¿Cómo es que funciona esta máquina? Fíjense en la máquina de Moore, bueno, por supuesto, partimos de un estado reset, ¿está bien? El estado es 0, la salida arranca en 0, ¿está bien? Y suponemos, digamos, no estamos diseñando la circuitería en este momento del robot que hace que el mismo se mueva y avance. Suponemos que eso ya está solucionado y el robot simplemente avanza. Y nosotros lo que vamos haciendo es leer la secuencia de datos leídas en el suelo, que se corresponden con reflexiones o no reflexiones de un sensor
de luz o infrarrojo, también podría ser, pero básicamente es eso. Cuando el fondo del suelo es negro no hay reflexión, y cuando es blanco hay reflexión y se detecta esa reflexión y se lo interpreta como un 1. Bien, partimos del estado reset, arrancamos en el estado S0 con la salida en 0, ¿está bien? Y el robot empieza a moverse y a leer este patrón de bits, o mejor dicho, de colores, que nosotros los interpretamos como bits, cuyo valor es 0 o 1, por supuesto. Bien, entonces el robot se está moviendo y está leyendo el suelo. Fíjense, si lo que el sensor lee es un 1, es decir que el suelo en ese momento, bien debajo del sensor el suelo es blanco, yo lo que leo es un 1. ¿Está bien? Es el primer bit que voy a leer. Y fíjense, si el robot se sigue moviendo y lo que detecta es otro 1 y otro 1, siempre que yo, una vez que estoy en el estado S0 y lo que detecto son unos, fíjense que me quedo en el estado S0. Y me voy a quedar en S0 todo el tiempo que el robot esté detectando unos sobre el suelo. En cambio, si ahora lo que detecto es un 0, del estado S0, fíjense que evoluciono hacia el estado S1. ¿Está bien? Y fíjense que una vez que estoy en S1, siempre que el sensor o el robot detecte ceros, voy a permanecer en S1. En cambio, y fíjense que la salida también permanece en 0. Sin embargo, si una vez que estoy en S1 lo que detecto es un 1, paso al estado S2 y fíjense que encontré el patrón o la secuencia que estaba buscando, 0, 1. Por eso la salida se pone en 1. ¿Está bien? Y si lo que detecto seguidamente es un 1, paso al estado S0, o mejor dicho, vuelvo al estado S0. Sin embargo, fíjense que si lo que detecto es un 0, vuelvo al estado S1. ¿Por qué vuelvo a S1? Porque si estando acá detecté un 0, vuelvo a S1, pongo la salida en 0, pero vuelvo a S1 porque si lo que detecto después es un 1, encontré de nuevo la secuencia o el patrón que estaba buscando. Entonces tengo que ir a S2 para aprender la salida en 1. Entonces, una vez que estoy en S2, si lo que detecto es un 1, vuelvo al estado S0, es decir, al estado de reset, y es como que comienza todo el funcionamiento de nuevo. Pero si lo que detecto es un 0, es como que ya estoy listo para detectar un 1 y prender de nuevo la salida. Por eso de S2 me vuelvo a S1 si lo que detecto es un 0. En cambio, si lo que detecto es un 1, me vuelvo a S0, porque si yo detecté acá un 1, después me tengo que volver a esperar, tengo que esperar un 0, como para decir, podría estar a punto de detectar la secuencia o el patrón que me interesa. En cambio, mientras yo lo que lea sean unos, estoy como bastante lejos, digamos, de detectar la secuencia o el patrón que me interesa, porque primero tengo que detectar el 0 y después detectar el 1, que es la secuencia que estoy buscando. Entonces, por eso es que de S2 me vuelvo a S0 si lo que leo es un 1. En cambio, si lo que leo es un 0, me vuelvo a S1 porque estoy, digamos, a punto de detectar la secuencia. Y si me regresé a S1 y sigo detectando 0, 0, 0, 0, me quedo en S1 hasta que aparezca un 1. Cuando aparece un 1, me voy de nuevo a S2 y prendo la salida. Bien. Bueno, veamos cómo implementamos la misma solución o cómo diseñamos la misma solución utilizando en lugar de una máquina de Moore una máquina de Mealy. Fíjense que ya de entrada uno lo que nota es que la máquina de Mealy tiene menos estados. ¿Está bien? Esto quiere decir, bueno, parecería a simple vista parecería como una máquina más sencilla. Bueno, no necesariamente es más sencilla. ¿Está bien? Tenemos los estados S0 y S1, partimos del estado reset. Cuando el robot se inicia, del estado reset me quedo en S0. Fíjense que a diferencia de la máquina de Moore, donde en cada estado tenemos asociado un valor para la salida, en la máquina de Mealy no tenemos para cada estado asociado un valor de la salida.
Esto es así porque recuerden que en la máquina de Mili el valor de la salida no solo depende del estado, sino que también depende del valor de las entradas. Esto quiere decir que para un mismo estado, fíjense acá, el estado S1, si la entrada vale 0, la salida vale 0. En cambio, para el mismo estado S1, si la entrada vale 1, ahora la salida vale 1. Es decir, que estando en un mismo estado, yo puedo tener distintos valores para la salida en función del valor de las entradas. Y es por eso que no se puede asociar a cada estado un valor de salida, porque ese valor de salida en principio puede cambiar, como en este caso, 0 y 1. Bien, si lo que detecto es un 1, fíjense, algo que no les mencioné, sobre los arcos que conectan cada uno de los estados, lo que se escribe es el valor correspondiente a la entrada y separado normalmente con una barra el valor correspondiente para la salida. Es decir, esto sobre los arcos se escribe entrada barra salida, valor de entrada barra salida. Mientras estoy en S0, si lo que detecto son unos, me mantengo en S0 y dejo la salida en 0. En cambio, si lo que detecto es un 0, mantengo la salida en 0 y me paso al estado S1. Es decir, si primero detecté un 1, me quedo en S0. Si ahora detecté un 0, me paso a S1. ¿Está bien? Y una vez que estoy en S1, mientras la entrada valga ceros, me mantengo en S1, digamos, porque estoy próximo a detectar el patrón. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy en S1 y lo que detecto es un 1, fíjense que he encontrado el patrón que estoy buscando. Entonces, en este caso, lo que hago es... si estoy en S1 y detecté un 1, paso a S0 y activo la salida en 1. ¿Está bien? ¿Por qué me paso a S0? Bueno, como he detectado ya el 1, ¿está bien? Ahora para detectar nuevamente el patrón, yo me quedo, tengo que detectar un 0. Entonces me paso evoluciono al estado S0 y mantengo la salida en 1. Y si lo que detecto es un 0, me mantengo en S0. Si lo que detecto es un 0, evoluciono a S1. Y una vez que estoy en S1, es decir, estoy como próximo a detectar el patrón, me mantengo en S1 siempre y cuando lo que detecte sea 0. Si cuando aparezca un 1 en la entrada, encontré de nuevo el patrón, pongo la salida en 1 y me cambio o evoluciono hacia S0. Perdón. Bien. Fíjense que ambas máquinas, tanto la de Moore como la de Mili, hacen exactamente lo mismo. Ambas escanean el valor de una entrada y lo que hacen es buscar un patrón. Que en este caso el patrón es bien sencillo, es simplemente 0,1. ¿A ver? El patrón, por ejemplo, podría ser mucho más largo. El patrón ustedes bien podrían diseñar con una máquina de este tipo. Por ejemplo, una cerradura digital donde lo que introducen son los números de un teclado del 0 al 9. Por supuesto, esos números los tienen que codificar utilizando 4 bits. ¿Está bien? Y supongamos que la clave tiene, no sé, 4 dígitos. Por ejemplo, qué sé yo, que la clave sea 2371 o mejor 9. Pero. Entonces, en este caso, este es el 2, ¿no? Tenemos los 4 bits para el 2, los 4 bits para el 3, para el 7 y para el 9. Supongamos que la clave que ustedes han elegido sea esta, 2379, que en binario se corresponde con esta secuencia de 16 bits. ¿Está bien? Entonces ustedes podrían diseñar una cerradura digital que lo que hace ahora es detectar o buscar esta secuencia. Si esta secuencia es encontrada, ponen la salida en 1. Es decir, desbloquean lo que esté bloqueando esta cerradura.
En cambio, si lo que se detecta es otra secuencia, la salida se mantiene en cero, bloqueando la, no sé, supongan que es una caja fuerte, una caja de seguridad, una puerta, lo que sea. Entonces, cuando se detecta el patrón, se habilita esa puerta o esa caja. En cambio, cuando el patrón detectado es cualquier otro, la puerta o la caja se mantiene cerrada. Bien. Bueno, veamos cómo diseñaríamos esta máquina mediante Moore. Es decir, cómo diseñaríamos esto si elegimos una máquina de Moore. Bueno, esto no lo voy a completar acá. Les recomiendo que lo vean, traten de desarrollarlo, utilizando papel y lápiz o la compu o como les resulte más cómodo, pero tómense el trabajo de diseñar, de completar estas tablas. Y tengan cuidado, fíjense que acá tenemos dos estados, el valor de las entradas, tenemos 3 bits, ¿está bien? Es decir que si tenemos 3 bits, la cantidad de combinaciones posibles son 8. Acá la tabla está incompleta. Fíjense que tenemos 2, 4, únicamente 6 combinaciones porque las otras son irrelevantes. De nuevo, los invito a que desarrollen estas tablas, que diseñen las máquinas utilizando papel y lápiz y vayan corroborando con las diapositivas. De nuevo, los estados los codificamos como similar a como los habíamos codificado en el semáforo. Fíjense que tenemos únicamente 3 estados, a diferencia de 4 que teníamos para el semáforo. Pero bueno, como tenemos 3 estados, utilizando binario natural, necesitamos recurrir a 2 bits. Por supuesto que hay una combinación que no se utiliza, que vendría a ser, en este caso, la 1-1. No se utiliza porque solamente tenemos 3 estados. Respecto a esa combinación que no se utiliza, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero por ejemplo, uno tiene que asegurarse con el reset que la máquina siempre arranque de un estado válido. Porque ¿qué pasa, digamos, si uno enciende el circuito, enciende el robot, ¿está bien? Y por cuestiones del azar, digamos, ruido eléctrico, que esto que el otro, los flip-flop arrancan con sus salidas en 1. Es decir, me estarían llevando al estado 1-1. Que ni siquiera yo lo he considerado en el diseño de mi máquina. Si esto llega a ocurrir, por supuesto la máquina no va a funcionar como uno esperaría. Entonces uno tiene que tener ciertas precauciones para que la máquina siempre comience en un estado válido. Normalmente uno suele utilizar las entradas de set y reset de los flip-flops para de esa manera forzar los valores de la salida durante el arranque de la máquina y llevarlo, por ejemplo, siempre al estado de reset, que en este caso es el estado S0. Es decir, uno podría utilizar las entradas de reset de los flip-flops para forzar sus salidas a 0, sus salidas Q a 0, de manera tal que el estado inicial de la máquina siempre sea 0. Y nos evitamos, por ejemplo, caer en el estado 1-1, que ni siquiera lo hemos tenido en cuenta para el diseño. Claramente, si la máquina cae en el estado 1-1, el circuito va a hacer cualquier cosa, digamos, porque es una condición que ni siquiera hemos contemplado en nuestro diseño. Por eso es muy importante que uno tiene que asegurarse de que la máquina siempre arranque de un estado válido para ahí, digamos, ir evolucionando en función de los valores de la entrada. Bueno, acá está la tabla completa. Acá tenemos los valores para S1' y S0', es decir, las ecuaciones de la lógica del estado siguiente. De nuevo, les aconsejo, digamos, que desarrollen estos ejemplos. Esto simplemente hay que hacer los mapas de Carnot y uno llega fácilmente a estas ecuaciones. Recuerden que acá faltan agregar 2 filas más, pues la tabla está incompleta. Pero si uno tiene en cuenta, digamos, todas las combinaciones posibles, arma los mapas de Carnot y llega exactamente a esto. Aquí tenemos la tabla de verdad para la lógica correspondiente a la salida. Fíjense que la salida se pone en 1 cuando estoy en S2 y S2 lo habíamos codificado de esta manera. Es decir, que esto va a ser 0, 0, 1. Tal y como está acá. Entonces uno arma acá el circuito, digamos, correspondiente a esta tabla de verdad y obtiene que Y es igual a S1. En este caso la tabla es tan sencilla que uno tal vez ni siquiera necesite recurrir al mapa de Carnot.
¿Está bien? Y de nuevo, si uno hace el mapa o si uno quiere analizar esto, fíjense que acá falta de nuevo una fila. Que por supuesto acá iría 0. Bien. Bueno, acá digamos la máquina de estados de Moore no tiene mucho más que esto. Es decir, la lógica correspondiente al estado siguiente, la codificación para los estados, las ecuaciones lógicas correspondientes al estado siguiente, la tabla de verdad correspondiente para la salida, la ecuación lógica de la salida, y por supuesto si lo que está faltando es dibujar el circuito. Está bien que eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, están los dos circuitos dibujados para las máquinas de Moore y de Mealy. Veamos cómo nos queda la máquina de Mealy, es decir, esta de acá, cuando uno diseña, o mejor dicho, resuelve este detector de patrones mediante el empleo de una máquina de Mealy. Digamos, los pasos que uno tiene que seguir para diseñar las máquinas de estado, ya sean de Moore o de Mealy, son exactamente los mismos. Fíjense, acá tenemos estado actual, entrada, estado siguiente y valor para la salida. Bueno, fíjense, una de las principales o una de las primeras diferencias que uno nota a simple vista acá. Fíjense que en la misma tabla de transición que uno dibuja, o mejor dicho, que uno completa para el estado siguiente en función del estado actual y de las entradas, también ya ahora incorporamos el valor para la salida, porque dijimos que la salida en la máquina de Mealy depende del estado actual y también de las entradas. Entonces, si depende de estas dos cosas, es conveniente ya en esta tabla incorporar el valor para la salida Y. Fíjense que las codificaciones que hemos utilizado también son en binario natural, son de bueno, S0 se corresponde con el código 00 y S1 con el código 01. Y por supuesto en este caso hay dos combinaciones que no se usan. De nuevo aquí es súper importante que uno tenga las precauciones de cuando diseña el circuito utilizar las entradas de set y reset para que la máquina siempre comience en un estado válido. Por ejemplo, podría utilizar las entradas de reset para forzar al comienzo que las salidas de todos los flip-flop se vayan a 0. Es decir, estamos arrancando del estado 00. De nuevo, les recomiendo que desarrollen todas estas tablas. Si ven acá en las diapositivas ya las tienen disponibles, están completas, pero les recomiendo que las desarrollen ustedes mismos utilizando papel y lápiz. Bueno, acá tenemos la tabla completa. Fíjense que si estoy en el estado S0 y la entrada es 0, paso al estado S0' o al estado siguiente. En cambio, si estoy en S0 y la entrada es 1, me mantengo en el estado 0. Perdón, acá paso al estado S1, déjenme. Creo que dije S0'. Si estoy en 0, en el estado 0 y la entrada es 0, evoluciona al estado 1 o S1, que es el nombre que le hemos puesto. Y si estoy en S0, pero en cambio la entrada es 1, me mantengo en el estado 0. ¿Está bien? Y fíjense que también ya están asignados los valores para la salida. La salida va a ser siempre 0, salvo que yo esté en el estado 1. Fíjense que acá la codificación, este 0 no va y este 0 no va. Como tengo únicamente dos estados, yo puedo utilizar un solo bit para codificar los estados. S0 igual a 0 y el estado S1 es cuando el bit está en 1. Entonces, si estoy en el estado 1 y la entrada es 1, paso al estado S0 y pongo la salida en 1. ¿Está bien? Bien. Ahora una pregunta. Digamos, ¿cuánto tiempo la salida va a permanecer en 1? ¿Está bien? Porque yo estoy acá, la salida estaba en 0. Cuando la entrada es 1,
Paso ahora al estado S0 y pongo la salida en 1. Bueno, la salida se va a mantener en 1 hasta que en S0 yo lea la próxima entrada. Y fíjense que independientemente del valor de la entrada, ya sea 1 o ya sea 0, la salida se va automáticamente a 0. Entonces, si yo de S1 pasé a S0 colocando la salida en 1, es decir, activando la salida, esa salida va a permanecer en 1 hasta que acá yo lea otra entrada. Bien. Bueno, la pregunta ahora podría ser otra pregunta, digamos, ¿cuándo voy a leer yo otra entrada? Bueno, las entradas, fíjense que esto es una máquina de estados. Esto funciona con elementos con memoria que están sincronizados por un reloj. ¿A ver? Bueno, yo lo vi desde el principio, pero lo comento por las dudas, digamos. Este robot lee la entrada y actualiza o evoluciona los estados de acuerdo a estos diagramas cada vez que yo tengo un flanco ascendente sobre los flip-flop. Eso es lo que de alguna manera me determina el ritmo de funcionamiento de la máquina. Es decir, que básicamente esta entrada va a estar en 1 lo que dure un periodo de reloj. ¿Está bien? Y supongamos que podemos suponer que un periodo de reloj dura aproximadamente lo que dura el tiempo, que por supuesto va a depender de la velocidad del robot, ¿no? Pero supongamos que yo soy capaz de leer un rectangulito del piso, o mejor dicho, que el robot avanza a una velocidad tal tiempo es igual a espacio sobre velocidad, ¿está bien? No hemos definido el tamaño de estos rectangulitos, pero supongamos que este espacio dividido a la velocidad que avanza el robot, ese tiempo es similar, digamos, a un periodo de reloj que alimenta los flip-flop. Es decir, que podemos suponer que esto es aproximadamente E sobre B. Bien, eso es comentario de... Es un comentario, digamos, no menor, está bien, pero va a quedar mucho más claro, digamos, en las próximas tareas donde tengan que diseñar máquinas de estados. Bueno, ahora sí, pasemos al... Bueno, de la máquina de Mealy el diseño llega hasta acá. Fíjense, la gran diferencia es que en la misma tabla de transición hemos incorporado una columna correspondiente para la salida. Acá esto se codifica solo con un bit. Y pasemos ahora al diseño del esquemático. Este esquemático se corresponde con la máquina de Moore. De nuevo, les recomiendo que partan desde las ecuaciones que hemos encontrado acá en la tabla de transición y en la tabla de verdad para la salida, y diseñen el circuito en papel y lápiz al menos, y deberían llegar a esto. Fíjense que estos son dos flip-flop que aquí está dibujado como un banco de registros. Y fíjense lo que habíamos mencionado, se usa la entrada de reset para forzar que la máquina comience de un estado válido. En este caso la máquina va a forzar sus salidas a 0, 0, arrancando en el estado S0, que es un estado válido. Veamos el esquemático para la máquina de Mealy. Fíjense que ambas máquinas hacen exactamente lo mismo, pero fíjense que el esquemático correspondiente a la máquina de Mealy es más sencillo, digamos, tenemos la misma cantidad de compuertas, ambos tienen un inversor y una compuerta AND, sin embargo la máquina de Mealy tiene la mitad de flip-flop. En este caso en la máquina de Moore tenemos dos flip-flop y acá tenemos un solo flip-flop. Normalmente cuando uno diseña máquinas de Mealy, hay aplicaciones que son más adecuadas para encarar la solución o el diseño mediante máquinas de Mealy, y hay otras aplicaciones donde
el diseño conviene más hacerlo mediante máquinas de Moore. ¿Por qué en la máquina de Mealy aparentemente, digamos, esto no es una regla general, digamos, en este ejemplo sí se da que es más conveniente, al menos desde el punto de vista de la cantidad de flip-flop, utilizar una máquina de Mealy? Y la razón es que la máquina de Mealy de alguna manera reutiliza estados. ¿Está bien? Fíjense, de entrada, si uno compara con Moore y Mealy, en la de Mealy tiene un estado menos. Eso es porque la máquina de Mealy reutiliza los estados. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que los reutiliza? Bueno, como el valor de la salida depende no solo del estado, sino también de la entrada, uno de alguna manera puede reutilizar los estados, dando como resultado una máquina, digamos, con menor cantidad de estados totales. Reutilizando los estados quiere decir que para un mismo estado, por ejemplo S1, dependiendo del valor de la entrada, para el mismo estado, yo puedo tener dos valores distintos de salida. Entonces, de alguna manera eso me está dando como un coeficiente de reutilización que en ciertas aplicaciones eso quiere decir que voy a terminar con máquinas con menor cantidad de estados y circuitos con menor cantidad de flip-flop. Que si uno debería tener en cuenta estos aspectos a la hora, antes de diseñar una máquina de estados para resolver un problema. Bueno, los diagramas temporales que habíamos dicho que los vamos a ver más adelante en detalle, ¿está bien? Y ahora sí algunos comentarios sobre el diseño de máquinas de estados. Bueno, cuando uno tiene un problema complejo, ¿está bien? Dando como resultado una máquina de estados muy grande, algo muy inteligente, una solución inteligente, digamos, o eficiente, mejor dicho, más que inteligente, consiste en a esa máquina de estados partirla o separarla en máquinas de estado más pequeñas, ¿está bien? De manera tal que el diseño de cada una de esas máquinas de estado más pequeñas termina siendo más sencillo en comparación que si uno diseña todo el circuito, toda la máquina como una sola gran máquina, dando como resultado un circuito y un análisis mucho más complejo. A modo de ejemplo, acá tenemos, no está desarrollado a continuación, pero sería interesante que lo hagan, ¿está bien? ¿Cómo podrían modificar el controlador de semáforos para incorporar ahora dos entradas? Estas entradas se corresponden con botones pulsadores para peatones. Cuando se oprime, por ejemplo, el botón P, bueno, el modo de parada hace que el Boulevard Bravado mantenga la luz en verde. En cambio, cuando aprietan el otro botón que está sobre la otra calle, es decir, R1, se deja el modo de parada. A ver si dije bien, denme un segundo. Cuando P está en 1 se ingresa en el modo de parada, haciendo que el Boulevard Bravado mantenga la luz en verde. En cambio, cuando R es igual a 1, se sale de ese modo y haría que la máquina de estados vuelva a funcionar como funcionaba originalmente, como la diseñamos las clases anteriores. Bien. Bueno, acá tenemos el ejemplo, digamos, incorporando esta funcionalidad del modo de parada. ¿Está bien? Modo de parada, digamos, para que quede bien claro, cuando aprieto el botón P, el Boulevard Bravado mantiene su luz en verde. En cambio, cuando aprieto el botón R, se sale del modo de parada y hace que la máquina funcione como originalmente funcionaba. Uno podría incorporar estas dos entradas auxiliares o estas dos entradas extra que tenemos ahora para el modo de parada
a la máquina original. Está bien, por supuesto, a la máquina original la vamos a tener que rediseñar, incorporando ahora ya, o mejor dicho, teniendo en cuenta no solo los sensores de tráfico sobre la avenida Academic y el Boulevard Bravado, sino que ahora tenemos que tener en cuenta además las entradas correspondientes al modo. Entonces, uno podría tranquilamente diseñar esta máquina de estados, o uno podría separar el diseño de esta gran máquina de estados, separarla en dos submáquinas de estados, donde ahora tenemos esta, que es, fíjense que ahora tiene la entrada M, pero esta máquina uno podría pensar que va a ser muy similar a la que teníamos originalmente. Y ahora diseñamos otra máquina de estados que lo que nos hace es que toma como entradas, mejor dicho, los botones P y R, y da como salida el modo, ¿está bien? Siendo ahora el modo una entrada extra para el controlador de semáforos originales. Entonces, una estrategia a la que uno puede recurrir cuando el problema es complejo, esto quiere decir cuando la máquina de estados es compleja, es grande, tiene muchos componentes, muchos flip-flops, muchos estados, una estrategia a la que uno puede recurrir es separar el diseño de esa gran máquina en el diseño de varias submáquinas, donde el diseño de cada submáquina es mucho más sencillo que el diseño de una sola gran máquina. ¿Está bien? Esto es súper aconsejable y ténganlo en cuenta a la hora de diseñar máquinas de estados cuya complejidad puede ser importante. Bueno, acá tenemos el ejemplo, está diseñado acá, cómo quedaría el diagrama de estados si uno diseña esta gran máquina de acá arriba, es decir, sin separar este gran diseño en varios subdiseños. Fíjense que de nuevo esto es una máquina de Moore, porque cada estado, mejor dicho, tiene asociado un valor para sus salidas. Y si uno incorpora ahora los modos a través de R y P, ¿está bien? Esta máquina de estados queda de la siguiente manera. En cambio, si uno decide a esta gran máquina de estados separarla en dos submáquinas, termina con esta máquina que es muy similar a la que diseñamos anteriormente para controlar los semáforos, y esta es ahora la máquina de estados correspondiente al funcionamiento de modo. ¿Está bien? Que es lo que hace es, en función de los botones P y R, pasar de un modo a otro. En este caso los modos, fíjense, habíamos visto que el modo es la salida para esta submáquina. Entonces esa salida va a estar directamente asociado a cada uno de los estados de esta submáquina. ¿Por qué está asociado a los estados? Bueno, porque es una máquina de Moore, es decir, que cada salida, quiere decir que cada estado tiene asociado un valor de salida. En este caso el estado C0 tiene asociado el valor modo igual a 0 y S1 tiene el valor modo igual a 1. Bien, bueno, esto es súper aconsejable, de nuevo, es cuando uno tiene un problema muy complejo, tratar de ese problema, hacerlo más chiquito, ¿está bien? Por supuesto, en partes más chiquitas relacionadas o interrelacionadas unas con otras, pero el diseño de las máquinas, de esas submáquinas, siempre va a ser mucho más sencillo que el diseño de una sola máquina grande y compleja. De hecho, fíjense acá la cantidad de estados que tiene esta máquina sin... La máquina grande compleja tiene 8 estados, y cuando uno separa termina con 2 submáquinas donde el estado total, incluso si uno suma los estados, la cantidad de estados de esta submáquina más la cantidad de estados de esta submáquina, termina con 2 submáquinas y una cantidad total de estados que es igual a 6, que es menor que si uno encarase el diseño del problema mediante una sola gran máquina de estados. Entonces, separar un problema complejo y grande en varios subproblemas más chicos es siempre una buena estrategia, teniendo en cuenta la relación, por ejemplo, que una submáquina se encargue, en este caso, por ejemplo, de los botones de modo, y que el modo sea una entrada extra para la máquina original que habíamos diseñado. Entonces, mediante esta interconexión,
uno obtiene un funcionamiento igual al de acá arriba, donde se diseña todo mediante una sola máquina, pero en el caso de abajo el diseño es mucho más sencillo porque estas dos máquinas son mucho más chicas que esta, e incluso la cantidad total de estados cuando uno separa el problema termina siendo menor que si uno diseña una sola gran máquina de estados. Bueno, a modo de resumen, lo que podemos decir es que el procedimiento de diseños de máquina de estados, como hemos visto, es básicamente uno tiene que seguir una receta de cocina. Digamos, independientemente que utilice máquinas de Moore o máquinas de Mealy, o independientemente del problema, siempre la receta es la misma. ¿Está bien? Y algunos de los pasos, o al menos los pasos más importantes, para el procedimiento, para el diseño de máquinas de estado, es identificar en mi problema cuáles son las entradas y las salidas. Una vez que logré identificar eso, lo que tengo que hacer es dibujar el diagrama de estados. ¿Está bien? Si decido utilizar máquinas de Moore, a cada estado le voy a asociar un valor para la salida. En cambio, si encaro el diseño mediante máquinas de Mealy, no voy a tener valores para la salida en cada estado, sino que el valor de la salida va a depender del valor también de la entrada. Una vez que tengo el diagrama, lo que tengo que hacer es elegir un modo de codificar los estados. Tranquilamente podría ser binario natural, pero hemos visto que no necesariamente tiene que ser binario natural. Podría utilizar otro esquema de codificación. Y bueno, depende de lo que haya elegido, según lo que me convenga. Si elijo una máquina de Moore, tengo que escribir la tabla de transición de un estado a otro y aparte tengo que escribir la tabla de verdad para la salida. En cambio, si el diseño es a través de una máquina de Mealy, en la misma tabla de transición incorporo una columna extra donde también asigno los valores para la salida. Bueno, una vez que tengo escritas esas tablas, por supuesto, de las tablas utilizando las herramientas del álgebra de Boole o los mapas de Carnot, lo que tengo que hacer es encontrar las ecuaciones lógicas para esas tablas, y una vez que tengo las ecuaciones lógicas ya puedo diseñar o sintetizar el circuito. ¿Está bien? O sea que lo único que restaría sería diseñar el circuito electrónico correspondiente a esa máquina de estados. Bueno, timing lo vamos a ver en la próxima clase, o sea que la clase de hoy termina acá. O sea que cualquier duda, consulta, por favor no duden en escribirme. Bien.